Bienvenidos a esta sexta sesión de la serie Arte y Valor de Cambio y hoy vamos a hablar sobre paralelos y meridianos y específicamente sobre cuándo se decide poner el meridiano cero en Greenwich. Ustedes me dirán, Julia, pero ¿por qué hablas tanto de geometría, de un poco cartografía? Y esto es porque estamos hablando de valor de cambio. Y para cambiar una cosa por otra, lo primero es medirla. Y para medir una cosa, lo primero es inventar un patrón de medida universal. El capitalismo es global, pero es absolutamente centralista, absolutamente hegemónico y necesita patrones de medida globales para poder realizar estos intercambios a través de la equivalencia. Si yo quiero cambiar una tonelada de hierro por 30 gramos de oro, tengo que medirlo en toneladas, en gramos. Si yo quiero cambiar un metro cuadrado de Manhattan, creo que está costando 1 kilo de oro, tengo que medirlos. Entonces, estas medidas, estas decisiones globales son hegemónicas y las damos por naturales, pero tienen toda una historia porque son decisiones políticas. Muy bien, hemos visto el mapa de Agustín Codazzi. Acuérdense, este mapa todavía no tiene la padronización del mundo que nosotros tenemos ahora, porque es de 1840, primer atlas de América Latina, y el mundo no está padronizado. De hecho, uno ve el mapa y dice, parece que estuviera al revés. La pregunta es, ¿qué es el derecho? Lo vimos, este mapa, en la primera sesión para reparar en que Alaska todavía pertenecía a Rusia. No había sido cambiada, ojo, cambiada por un papel, un chequecito de un banco en Nueva York que significaba oro. Este mapa tiene intríngulis maravillosos y bueno, no está medido en metros, está medido, reparen, en varas castellanas, que son como 98 o 95 centímetros, porque el sistema métrico decimal todavía no había sido adoptado por nuestros países. El siglo XIX es el siglo en donde todos estos sistemas universales se adoptan. Y otra cosa del mapa, creo que la cosa más maravillosa es que el meridiano cero está pasando por París y no por Greenwich. Reparen en el meridiano cero en este mapa. Fíjense que está pasando por París, no por Londres, y esto sucede porque París era la capital de comienzo del siglo XIX. Napoleón ha expandido el imperio y pues está conquistando a toda Europa y en el proyecto estarían también las colonias que ya se van a independizar. Muy bien, vamos a ver esta cita de Julio Verne, que es ya un clásico, y bien, es un diálogo de 20.000 leguas de viaje submarino, y dicen, estamos a 137 grados 15 minutos de la longitud oeste. ¿De qué meridiano? Preguntaba yo vivamente, esperando que la respuesta del capitán me indicara tal vez su nacionalidad. Señor, respondió él, tengo diversos cronómetros regulados sobre los meridianos de París, de Greenwich y de Washington, pero en vuestro honor haré uso del de París, porque los meridianos son un acuerdo y todavía el acuerdo no estaba hecho, ¿sí? No estaba padronizado el mundo entero. ¿Cuál sería el meridiano que tenían en China en el siglo XVI? Muy bien, para esto es bueno recordar los paralelos y los meridianos. Acuérdese que el paralelo por excelencia es el Ecuador. Y esto es muy fácil porque, ¿cómo sé cuál es el Ecuador? La naranja tiene dos polos. Es solamente cortarla por la mitad y tenemos el Ecuador. El Ecuador es ese diámetro que obtenemos para hacer el jugo de la naranja. Y pues se llaman paralelos porque pues los trópicos son paralelos al Ecuador. Fíjense que nunca se juntan, son paralelos. Los meridianos son los que van, ya no así, sino así, de polo a polo. Y entonces son los cortes de la naranja para comérmela en cascos. Cada vez que voy a cortar una naranja para comérmela en cascos, la naranja no me dice por dónde cortarla. Yo tengo que decidir dónde voy a hacer el corte. Y entonces fíjense que el Ecuador es como pi, nos está dado, es natural. El Ecuador, nosotros no decidimos dónde queda a través de una votación, sino que ya lo localizamos en la Tierra. Es como pi, que pi lo vamos conociendo, nos lo dieron y nosotros lo vamos explorando y conociendo y cada vez más sorprendidos. Greenwich nos tenemos que sentar a deliberar dónde ponerlo. Un asunto más de esta cita. Dicen,
7 grados y 15 minutos de longitud. ¿Por qué se mide la Tierra en minutos, en segundos? Fíjense que los grados son fragmentos de la hora, porque la Tierra mide 24 horas. El tiempo es una forma de conocer el espacio y por eso todavía seguimos midiendo la Tierra en minutos. Es la localización. Y entonces, ¿qué es el reloj? El reloj, ustedes cogen la naranja para hacer el jugo, lo parten por la mitad y obtienen un reloj, porque la circunferencia del reloj es la circunferencia de la Tierra. En el reloj giran las agujas, pero debería girar el disco para darnos esa sensación de la Tierra. El reloj es redondo porque viene de la Tierra, no porque hayamos querido hacerlo redondo, porque el reloj está describiendo con el giro de sus agujas la Tierra girando sobre su propio eje. El reloj de 12 horas gira al doble de la velocidad de la Tierra, pero si tuviéramos un reloj de 24 horas, giraría con la velocidad de la Tierra. Muy bien, aquí tenemos el reloj, la Tierra y obviamente la brújula. ¿Qué es la brújula? Parto la Tierra por los meridianos y entonces tengo ese disco cuya aguja imantada siempre va a estar mirando para el sur. Muy bien, aquí yo no puedo dejar de hablar de don Carlos de Sigüenza y Góngora, que es mi astrónomo favorito, y quien en 1691 hizo la localización de Ciudad de México en el globo. A él le interesaba saber dónde estaba Ciudad de México, le interesaba la historia de México, la historia de sus antepasados aztecas y la localización de Ciudad de México en el globo. ¿Cómo hace esto? Se pone a cotejar los eclipses lunares. ¿Sí? Entonces tiene un eclipse lunar que es observado en una ciudad europea y tiene el mismo eclipse lunar observado en Ciudad de México. ¿Qué hace? Estos lo vieron a las 3:45 de la mañana, estos lo vieron a tantas horas del día, ¿sí? Y entonces ya sabe las horas que median entre uno y otro punto. Y dice Sigüenza y Góngora en su libro La Libra Astronómica y Filosófica, y por último póngase el primer meridiano donde quisieran. Coteje cada uno su lugar con Bolonia y Uranimburgo y sepa que de Bolonia a México no puede haber más de 7 horas y 24 minutos, ni de esta ciudad a Uranimburgo más de 7 horas 30 segundos. Calcula la distancia con más precisión de lo que lo hiciera Humboldt 2 siglos después. Y fíjense en esta maravilla que dice acá en el paréntesis, póngase el primer meridiano donde quisieren, porque Sigüenza ya sabe que el primer meridiano es una cosa política, es una decisión humana y no es un evento natural. Una cosa que se me olvidó decir aquí es por qué lo calcula con Uranimburgo y no con Madrid. Porque en Uranimburgo estaba el Observatorio Astronómico de Tycho Brahe y entonces es ahí que tiene el punto de referencia. Si después el que esté en Madrid puede restar las horas con Uranimburgo y ya sabe dónde queda México. Muy bien, dice 50, póngase el primer meridiano donde quisieren. Y estos tipos en 1884 se sentaron en Washington, en la conferencia de Washington, para ver dónde lo ponían. Fíjense cómo es la cosa. Había tres opciones para ponerlo. El meridiano de Washington, ¿sí? El meridiano de Londres, Greenwich, y el meridiano de París. Los tres meridianos que había dado Julio Verne. Todos votaron por Greenwich, menos unas excepciones. Los franceses. Bueno, los franceses se abstuvieron de votar porque dijeron, pues no vamos a votar en contra de nosotros mismos, que ya tenemos nuestro meridiano tan precioso. En 1994 mandaron a poner plaquitas por todo París con su meridiano saudade de ser el centro del mundo. Muy bien, entonces todos votaron por Greenwich, menos Francia y menos Brasil. Pedro II, que era el rey del imperio de Brasil y Portugal, le dijo al delegado, usted vota por lo que digan los franceses. Y bueno, el delegado se abstuvo, como se abstuvieron los franceses. Pero hubo uno, ¿sí?, de estos señores que votó en contra y propuso poner el meridiano cero en la mitad del Pacífico para que ningún país tuviera el orgullo de ser el principio del día.
Este señor era de República Dominicana y pues votó en contra. ¿Y qué le hicieron? Lo sacaron de la foto. Lo sacaron de la foto. Lo he buscado en estos nombres uno por uno y no se encuentra en el registro justamente porque votó en contra de la hegemonía inglesa. Vamos a ver. La verdad, había dos opciones reales, porque si estaban votando era porque el meridiano de París ya era. Entonces, las dos opciones eran Londres y Washington. Era Estados Unidos o Inglaterra. ¿Y por qué son esas dos? Bueno, no tenemos que ser magos para saber por qué eran. Es porque ellos tenían el poder económico, ellos tienen todo el oro del mundo debajo justamente de su meridiano, en sus subsuelos. ¿Sí? Así lo organizan los ingleses, así lo organizan los norteamericanos. No sé cuál les parezca mejor. Aquí les traigo esta foto. Están los alemanes contando el oro que tiene su reserva en Nueva York para ver si está completico. Porque pues, se lo querían llevar hace 2 años a Alemania. Fíjense todo ese oro que es por lo cual nosotros trabajamos. Nosotros invertimos toda nuestra vida para sostener ese oro, porque ese oro está produciendo intereses sin trabajar, ¿no? El oro está quietico ahí, pero produce intereses, entonces necesita chupar más y más, extraer más y más trabajo, extraer más tiempo. Este señor es Benjamin Franklin, nos mira desde el billete de $100 con su cara de ternero degollado, súper tranquilo, y Benjamin Franklin es el que escribe en 1742, en 1748, una carta que es un documento que hay que ver, tiene 3 páginas, recuerda que el tiempo es oro. Esta carta va a dar toda la base ética del capitalismo, va a dar la forma de comportarse del capitalismo y comienza con recuerda que el tiempo es oro. Entonces, no es por nada que Greenwich está en Greenwich. El depósito de oro de los Estados Unidos está en Nueva York, en Wall Street, pero es el depósito de Washington. No es por nada que solamente habían dos opciones, Londres, esto es Greenwich. Greenwich se llama Greenwich porque ahí queda el observatorio astronómico de los ingleses, y Washington, el centro de poder de los Estados Unidos, que son los que tienen todo el oro, es decir, todo nuestro tiempo, en una ilusión absurda que dice que el tiempo es oro. Yo les aseguro que el tiempo está lejos de ser oro. El tiempo no es oro. El tiempo es la vuelta del mundo sobre sí mismo. El tiempo es la forma que nosotros tenemos de comprender al planeta Tierra. Y bueno, nos vamos a ver en la próxima, que va a ser sobre el metro. Y cuando puedan, suscríbanse al canal. Muchas gracias.